hay un reporte del IMCO en el que hacen referencia a la inversión pública y el nearshoring en relación a que se ha reducido el presupuesto en inversión pública necesaria para aprovecharlo. Y fíjese que está bien interesante, no solamente por los números que presentan, sino porque coincide con lo que platicábamos hace algunos días aquí con el periodista Francisco Riva Palacio, que usted recordará si nos siguió hace unos días con las entrevistas que tuvimos con él cuando hablamos acerca justamente de este tema. Pero bueno, respecto al reporte del IMCO, le agradezco enormemente que nos vuelva a tomar la llamada el coordinador de finanzas públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad, Diego Díaz. Diego, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola David, muy buenos días, gracias por la invitación. Oye, ¿en qué consiste este reporte? ¿Cuáles fueron, pues, los principales hallazgos en esta temática de la que nos ocupamos el día de hoy? Claro que sí, mira, nosotros lo que analizamos en el INCO fue cómo va a estar el presupuesto para el gasto en inversión el siguiente ejercicio fiscal, sobre todo en el contexto en el que se presenta, que es justamente que tiene que ver con la relocalización de las cadenas globales de valor a nivel mundial o el fenómeno del nearshoring, como también se le conoce. Lo que encontramos es que en el presupuesto de egresos de la Federación 2024, el gasto para inversión pública se va a reducir un 11% en comparación con lo que se aprobó en 2023. Estamos hablando de que el siguiente año se aprobaron 1.11 billones de pesos para inversión frente a 1.19 billones que se aprobaron para este ejercicio fiscal. Esta caída es de un 11% en términos reales y sobre todo destaca el contraste con respecto a lo que se ha ejercido en años anteriores. Si se compara lo aprobado para el siguiente año en comparación con lo que se gastó en 2016 para inversión pública, pues estamos 40% por debajo. Y este recorte presupuestal se presenta en este momento crítico que tiene que ver justamente con el fenómeno del nearshoring y con la necesidad de que en México invirtamos más en infraestructura clave para atraer a aquellas empresas que busquen relocalizarse en México para estar más cerca de su principal mercado, que es Estados Unidos. Oye, y cuando hablamos de inversión dedicada al nearshoring, ¿qué ejemplo podríamos, o sea, para promover, impulsar, estimular el nearshoring, qué tipo de, o sea, estos recursos, a qué tipo de actividades deberían de destinarse? ¿Nos podrías poner un ejemplo? Mira, un sector muy específico en el que las empresas están muy interesadas tiene que ver con el acceso a energía a precios competitivos y particularmente energía limpia. Es decir, estamos hablando del gasto en inversión en el sector de electricidad y sin embargo lo que vemos es que el gasto en inversión para este sector se reduce 18% con respecto a lo aprobado para este año. Es decir, a pesar de que las empresas demandan o demandarán energía, un suministro confiable de energía eléctrica a precios competitivos, pues vemos que el gasto en inversión para este sector viene cayendo. Lo mismo, por ejemplo, también para el sector de agua potable. Vemos que el gasto para abastecimiento de agua se reduce un 6%, y entonces estos son sectores estratégicos en los que las empresas que busquen venir a México justamente en este fenómeno del nearshoring, pues probablemente no van a tener las condiciones que ellas desearían, y es un factor que puede inhibir a la atracción e inversión de este tipo de empresas. Y cuando vemos ahora sí que el otro lado de este tema, Diego, es decir, y entonces, ¿a dónde se está yendo el recurso público para el presupuesto en el paquete económico 2024? Digo, yo sé que es muy complejo, que nos puede tomar horas detallarlo, pero digamos, en términos generales y globales, ¿hacia qué está más encaminado entonces este presupuesto? Mira, prácticamente un 40% del gasto en inversión se va al sector hidrocarburos, es decir, a la extracción y exploración de gas natural y petróleo, que representa puntualmente el 37.3% de este gasto. Estamos hablando de más de 400,000 millones de pesos. Y entonces, pues estamos hablando de que, a pesar de que es un sector importante, sobre todo para algunos estados del sureste del país, como Tabasco y Campeche, pues realmente no es un sector que detone o que mejore las condiciones de conectividad o que mejore el acceso a electricidad o el acceso a agua. Es un sector muy acotado que tiene muy pocos canales a través de los cuales puede incidir en la competitividad del país. Y sin embargo, pues estamos hablando de que prácticamente un 40% se está yendo a este sector. Vemos también, por ejemplo, que una parte muy importante se está yendo al Tren Maya. El siguiente año se van a invertir 120,000 millones de pesos que están destinados a este proyecto,
que también hay que señalarlo que es un proyecto que se ha manejado bajo condiciones de opacidad que no nos permiten conocer a los ciudadanos ni cuánto se ha ejercido realmente en ese proyecto, ni cuáles van a ser sus beneficios tangibles para la ciudadanía. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todos los grandes proyectos de infraestructura en este país deberían por ley de tener un análisis costo-beneficio en el que nos digan cuánto va a costar en términos de su construcción, operación y mantenimiento, incluidos también sus costos ambientales, y por otro lado, cuáles van a ser sus beneficios. Y este análisis en el caso del Tren Maya no es tan claro, no es un documento que sea público y que nos permita conocer realmente si este proyecto, aunque se gasten 120,000 millones de pesos o aunque probablemente termine costando más de $500 millones de pesos, pues no sabemos realmente si va a tener un beneficio tangible, sobre todo para las comunidades y las localidades que están ubicadas en esa región del país. Oye, y en cuanto a esto que nos platicabas de a dónde se va la inversión, finalmente me imagino que hay diferencia respecto a cómo se ven afectados o cómo se ven beneficiados en su caso cada una de las entidades. En este sentido, ¿qué nos podrías comentar? Y no sé si a lo mejor hubiera algún dato de Baja California en este sentido, ¿no? Claro que sí, mira, lo que vemos es que en línea con la política de esta administración de enfocar buena parte de sus proyectos de inversión al sur-sureste, pues vemos que esta es la región más beneficiada el siguiente año en términos del gasto programado para inversión. Estamos hablando de que 8 de las 10 entidades federativas que van a recibir más inversión pública el siguiente año se encuentran en el sur-sureste del país. Esto principalmente por los proyectos que te platicaba, por ejemplo, el Tren Maya, pero también el corredor interoceánico, estamos hablando también de la refinería Olmeca en Dos Bocas, en Tabasco, que son proyectos que se han enfocado en esta región y que hacen que justamente sean de las más beneficiadas, en contraste con el norte del país. Estamos hablando, por ejemplo, de que los estados del norte solamente van a tener el 6% de la inversión total, frente a los estados del sur-sureste que concentran prácticamente la mitad de la inversión. Y en el caso de Baja California, pues vemos que recibirá el siguiente año 10,000 millones de pesos, que contrasta muchísimo, por ejemplo, con Yucatán, que recibirá 130,000, con Tabasco, con 141,000 millones de pesos, con, por ejemplo, estados como Campeche, que recibirán 64,000 millones de pesos. Es decir, los estados del norte tienen una mayor participación en esta inversión que programada para el siguiente año en contraste con el sur-sureste, en línea precisamente con las políticas de esta administración. Diego, te quiero agradecer enormemente que nos ayudaras a entender un poquito mejor lo que está sucediendo con esta temática, sin duda, además muy interesante. ¿Con qué mensaje nos tenemos que quedar en este momento? Me imagino que tendrá que ver también con las recomendaciones que se podrían hacer en el tema justamente de qué medidas se deberían de tomar en un contexto como el que estamos viviendo actualmente en materia de finanzas públicas para un país en situaciones, creo que con circunstancias muy claras en cada una de sus regiones, ¿no? Sí, totalmente. México necesita más inversión, pero también necesita inversión de mejor calidad. No basta simplemente con construir proyectos, con construir estos elefantes blancos, ¿no? Como se les conoce a muchas veces a estas obras faraónicas, pues que no tienen realmente beneficios para la ciudadanía. Tenemos que invertir más, tenemos que invertir mejor. Si no, no vamos a poder atraer a estas empresas que buscan relocalizarse en México para el bienestar al final de cuentas de la ciudadanía. Lo que buscamos es que haya mejores trabajos, que haya mejores condiciones de vida, y creo que este tipo de empresas y este tipo de inversiones podrían contribuir de muy buena manera precisamente a alcanzar estos objetivos. Y qué interesante tu explicación, porque ahorita me estaba aterrizando mejor el tema, Diego, porque cuando nos decías, oye, pues es que se necesita energía, se necesita agua, se necesita infraestructura, pues parece que estabas describiendo pues los temas que tenemos aquí como asignaturas pendientes en Baja California. Diego, muchísimas gracias, un abrazo a la distancia y nos volvemos a escuchar muy pronto. Buen día. Claro que sí, muy buenos días, David. Gracias por la invitación. Gracias, es Diego Díaz, coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad, con pues detalles de este reporte del paquete económico 2024 y cómo se reduce el presupuesto en inversión pública necesaria para aprovechar el nearshoring. Específicamente nos explicó cómo, en 11.1%, pero también lo que significa en números nominales, 1.19 billones de pesos. Es una cifra realmente
ya puesta en su correcta perspectiva, como lo hizo en este momento, pues impresionante.